Buen día. Hoy vamos a exponer el tema de apendicitis aguda. Como ya me conocen, soy la médico residente de segundo año, Quevedo Reyes Diana Violeta, de la especialidad de cirugía general del Hospital Regional de Pucallpa. Pertenezco a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hablando un poco del órgano, el apéndice cecal, como conocemos, también tiene el nombre de apéndice vermiforme. Es una pieza rudimentaria del ciego. Como podemos observar, este es el apéndice cecal, mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros. Se encuentra distal a la válvula iliocecal. Está implantado en la parte inferior interna del ciego y está situado intraperitonealmente en la fosa ilíaca derecha. Recordemos que esta se encuentra en el cuadrante inferior derecho. Se origina por la unión de las tres ténias del ciego. Acá podemos observar una de ellas. En la unión de estas tres ténias se encuentra ubicado el apéndice cecal. Este cuenta con un mesoapéndice que contiene a la arteria pendicular. Esta arteria pendicular, hay que recordar, es una de las preguntas que más porcentaje tienen incidencia en el examen tanto del ENAM como de la residencia. ¿Quién irriga el apéndice cecal? La arteria apendicular. Hay que recordar que esta sigue su trayecto y se va a comunicar a la arteria ileocólica. Siguiendo el trayecto, va a ser irrigada por la arteria mesentérica superior. También una de las preguntas con mayor incidencia en el examen de ENAM y de residencia. El drenaje venoso va a desembocar en la vena porta y los linfáticos del ciego drenan a la cadena ganglionar ileocólica. En cuanto a las variaciones en su posición, tenemos variaciones anterior y posterior. En la anterior tenemos la paracecal, posición preilial y posición pélvica. Asimismo, tenemos posiciones posteriores, la subcecal, la retrocecal y la posiliar. La posición retrocecal, hay que recordar que es también una de las preguntas más conocidas en el ENAM, es la que tiene mayor frecuencia. ¿Qué posición tiene mayor frecuencia en una apendicitis aguda? La posición retrocecal. Ahora, hablando netamente de la patología de esta apéndice, se conoce como apendicitis, ¿no? Es la emergencia quirúrgica abdominal más común, es lo que conlleva mayores ingresos a sala de operaciones. Es una de las enfermedades más comunes que van a provocar el síndrome de abdomen agudo, principalmente o más específicamente el síndrome de abdomen agudo quirúrgico. Va a tener una incidencia máxima entre los 10 a 30 años. Sin embargo, en un promedio de los 22 años son los pacientes que presentan mayormente esta patología. Es muy raro que los extremos de vida, los pacientes ancianos, tengan esta patología. Sin embargo, si el paciente anciano tiene esta patología, tiene mayor frecuencia a realizar complicación como la perforación intestinal, que vamos a ir viendo más adelante. En cuanto a la relación por sexos, se dice que generalmente no hay una variación, una diferencia exacta. Sin embargo, si se da en pacientes en edad de pubertad o entre los 25 años, se ha visto en estudios cierta diferenciación de 3 a 2 en el sexo masculino. En cuanto a la etiología, esta patología de apendicitis se va a deber tanto a causas obstructivas como a causas no obstructivas. Entre las causas obstructivas, tenemos principalmente a la hiperplasia linfoide submucosa. Es otra de las preguntas más frecuentes en el ENAM. Sin embargo, en la vida cotidiana se va a ver que esta hiperplasia linfoide submucosa es más prevalente en un 55%. Sin embargo, se da principalmente en niños. La causa fundamental en la vida real en adultos es a causa de un fecalito. También tenemos otras causas de la obstrucción, como obstrucción por cuerpo extraño, obstrucción por parásitos o por tumores que causan que se genere el proceso de apendicitis aguda. Entre otras causas no obstructivas, tenemos compresiones externas del apéndice, causadas por bandas, por bridas o por altas presiones intraluminares del ciego, que causan que el apéndice se inflame y cause estas patologías. En cuanto a la fisiopatología, principalmente, como les mencioné, es causada por una obstrucción de la luz apendicular. Esto va a causar de que exista un aumento en la presión intraluminar, causando obstrucción tanto linfática, venosa como capilar, conllevando a que se genere la congestión, la inflamación y progresivamente hasta la isquemia de la
mucosa apendicular, que asociado con la éstasis intestinal va a causar que exista una proliferación bacteriana que conlleve a la propia infección bacteriana. Asociado con esta congestión, con esta inflamación y con esta isquemia de la mucosa apendicular, va a generar que se cree una mucosa isquémica y que esta sea invadido por las bacterias, causando una absorción de toxinas y conllevando a la progresión de síntomas como fiebre, taquicardia y leucocitosis, que son los síntomas fundamentales de un paciente con apendicitis aguda. Vamos a ir viéndolo más adelante. En cuanto a los estadios de la apendicitis aguda, hay que recordar que esto va a ir variando de acuerdo a cómo va a proseguir la enfermedad. Principalmente entre las 6 a 12 primeras horas del inicio de los síntomas, vamos a encontrar una apendicitis congestiva o catarral. Esto ya va a ser cuando ingresemos a sala de operaciones, vamos a ir viendo estos diferentes tipos. Hay que recordar un poco su etapa de internado o su etapa de pregrado, cuando entraban a sala de operaciones e iban viendo, ¿no? La apendicitis congestiva o catarral, principalmente vamos a encontrar un apéndice edematosa y vamos a encontrar congestión de serosa. Acá va a haber un aumento de bacterias y va a haber una reacción ya del tejido linfoide. Si las horas van progresando y el paciente llega a emergencia con más de 12 horas de enfermedad, ya es más común que vamos a encontrar una apendicitis supurada o flemonosa. Esta apendicitis supurada o flemonosa, acá vamos a encontrar ya una apéndice que va a tener compromiso vascular. Ya va a haber ulceraciones pequeñas y las bacterias ya van a empezar acá a invadir la pared. Por lo tanto, ya vamos a encontrar lo que es un exudado fibrino purulento. Si aún no ha entrado a sala de operaciones el paciente y van pasando las horas, también va a haber un aumento en el estadio, ¿no? En el estadiaje. Y el paciente ya va a presentar una apendicitis gangrenosa o también conocida como una apendicitis necrótica. ¿Qué vamos a encontrar acá? Se va a encontrar un apéndice con áreas de color rojo oscuro. Vamos a tener la presencia ya de microperforaciones, por eso que este estadio de apendicitis gangrenosa o necrótica ya puede haber la presencia de una complicación que se llama la peritonitis. Acá ya vamos a encontrar líquido purulento y va a haber un olor característico que es un olor fecaloideo. Si aún ahí sigue pasando las horas y el paciente no ha sido operado oportunamente, ya podemos encontrar un apéndice mucho más complicado, como es la apendicitis perforada. Acá ya vamos a encontrar, obviamente, una apendicitis ya con una perforación, ya sea a nivel medio, a nivel distal o a nivel proximal, la cual principalmente hay que recordar que se va a encontrar en el área del borde antimesentérico. Acá ya encontramos el líquido peritoneal purulento y ya vamos a encontrar la complicación, ya sea un plastrón apendicular o un absceso apendicular. Ahora, hablando un poco más detallado de lo que son apendicitis perforadas, hay que recordar, les vuelvo a hacer hincapié, que se perforan donde la pared está más débil. Y acá ya va a haber el escape del contenido purulento a la cavidad peritoneal y nos va a causar la complicación que se llama peritonitis. Puede ser una peritonitis localizada o peritonitis focal, como también se conoce, cuando hay que recordar el área abdominal, hay que dividirlo en 4 cuadrantes y si hay líquido purulento en un solo cuadrante o hay contaminación de un solo espacio, un solo cuadrante, se le llama peritonitis localizada o focalizada. Sin embargo, si ya esta pus o este líquido peritoneal se encuentra en 2 cuadrantes o más, ya lo conocemos como una peritonitis generalizada. Ahora lo que les estaba mencionando, la complicación. ¿Cuál es la diferencia entre un plastrón, o también conocido como masa apendicular, de un absceso apendicular? El plastrón ya es cuando el apéndice es envuelta por el epiplon o por los intestinos circulantes. Sin embargo, ahí llamamos plastrón. Sin embargo, cuando empieza a haber aumento de líquido a nivel de este envolvimiento, cuando ya hay líquido alrededor del apéndice cecal, se llama como absceso apendicular. En cuanto a la bacteriología, principalmente está relacionado en un 80% el E. coli. Sin embargo, también hay una relación en mínimas cantidades, pero también hay una relación del 70% con el Bacteroides fragilis. En pocas ocasiones, en poco porcentaje, pero también se ha visto en estudios que la pseudomonas puede estar relacionada en estas complicaciones. En cuanto a las complicaciones, ya tenemos imágenes para poder ir viendo. Recordemos, la perforación se va a encontrar ya sea a nivel medio, a nivel distal o a nivel proximal. Proximal mientras más cerca esté a la base, ¿verdad? Esto nos puede conllevar a que exista complicaciones como la peritonitis focalizada
Hay que recordar, focalizada o localizada cuando se encuentra solamente en un cuadrante. Si ya hay pus o contenido inflamatorio mayor de 2 a 3 cuadrantes o 4 cuadrantes, ya se va a conocer como con el nombre de peritonitis difusa o generalizada, ¿no? Hay que recordar que estas complicaciones van a conllevar a mayor tiempo hospitalizados, ¿no? Los pacientes. La pileflebitis es una de las complicaciones raras, pero que también se ha visto en este hospital y en muchos otros, que es una tromboflebitis de la vena porta. Esto va a conllevar a más estancias hospitalares y puede conllevar también a que el paciente tenga abscesos hepáticos y puede conllevar a la muerte. Gracias a Dios la incidencia es muy poca, 0.03% en pacientes con apendicitis en general, pero puede llegar hasta un 3% de incidencia en pacientes con apendicitis perforadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, conocemos todos, lo principal es un dolor abdominal, principalmente es un tipo visceral, un dolor difuso, no está localizado, el paciente puede manifestar que se siente lleno, que hay una molestia, pero progresando las horas, ya el dolorcito va localizándose, ¿verdad? Hay que recordar que en las primeras instancias se puede localizar en epigastrio o en mesogastrio y luego localiza en fosa ilíaca derecha. Esta cronología hay que recordar que se llama la cronología de Murphy. Tiene una incidencia leve al inicio que va progresando y va aumentando de intensidad. Persiste aproximadamente este tipo de dolor visceral de unas 4 a 6 horas y luego ya se localiza en fosa ilíaca derecha. Se va a acompañar de urgencia del defecar y de gases y, como les digo, el dolor se va intensificando y llega a focalizarse en fosa ilíaca derecha. La anorexia es una de las preguntas muy comunes en Suenam y se menciona que es casi universal. La mayoría de pacientes refieren de que no tienen hambre. Incluso hay que recordar que si el paciente tiene hambre, nos aleja un poco a pensar en esta patología, ¿no? El 50 al 60% de los pacientes van a presentar náuseas y vómitos. Asimismo, va a haber la presencia de hipersensibilidad abdominal. Y si la patología sigue aumentando, si no es diagnosticada a tiempo o no es tratada a tiempo, no entra rápido a sala de operaciones, el paciente va a empezar a presentar fiebre. En cuanto a los signos de la apendicitis, entonces hay que recordar, principalmente la clínica diagnostica esta patología, no necesitamos exámenes imagenológicos, ¿no? La clínica es un buen diagnóstico. ¿Qué si el paciente llega con un dolor en epigastrio, en mesogastrio, que luego ha irradiado o se ha localizado en fosa ilíaca derecha y ustedes le hacen los exámenes y encuentran estos signos que vamos a ver, ya tienen que ir pensando en que el paciente tiene esta patología de apendicitis aguda y ya tienen que pensar en referir a su paciente, ¿verdad? No analgésicos, sino referencia. El signo de Bach-Burney es uno de los más conocidos por ustedes que han realizado en el internado o en el pregrado. Es el punto de máxima sensibilidad dolorosa. El paciente acostado, acá podemos observar, entre el tercio externo de la línea recta imaginaria, tanto a nivel de la espina ilíaca anterior superior con la cicatriz umbilical, dividen en tres esta línea imaginaria que han creado y van a hacer una presión entre el tercio externo y al soltar, presionan. Al presionar, si hay un dolor localizado en esa área, estamos pensando en que hay esta patología y se le considera signo de Bach-Burney positivo. Asimismo, si ustedes presionan esa área y sueltan, pueden considerar que es el signo de Blumberg positivo. Este signo de Blumberg o signo de rebote, también conocido por ustedes, nos lleva a pensar en que existe una irritación peritoneal. Esos signos ya deben conocerlos ustedes porque son los más comunes que se usan en el ámbito hospitalario. Sin embargo, existen otros signos que pueden realizarle a sus pacientes si tienen aún duda, ¿no?, de que el paciente tenga esta patología. El signo del psoas, ya el paciente debe estar acostado sobre su brazo izquierdo, como ven en la imagen, posición en decúbito lateral izquierdo. En esta postura van a pedir al paciente que extienda su pierna derecha en dirección hacia la espalda. Si esto ocasiona de que se genere un dolor en fosa ilíaca derecha, lo puede conllevar a pensar en que el paciente tiene apendicitis aguda. Asimismo, el signo de Musi es un signo que ya nos conlleva a pensar mucho en lo que es peritonitis. Y cuando presionan y descomprimen en cualquier zona del abdomen y produce un dolor, ya pueden pensar de que ya está habiendo una mayor evolución de esta patología y está conllevando a realizar peritonitis, ¿no? El signo del obturador, se va a realizar rotación interna del músculo derecho flexionado.
Si el paciente presenta dolor, podemos pensar de que se trata de la apendicitis aguda debido a una irritación cercana del músculo obturador. Ahora, el signo de Aron es un dolor en epigastrio precordial cuando se palpa a nivel de fosa ilíaca derecha. El signo de Robin, que también es muy conocido por ustedes, se va a realizar una presión a nivel de fosa ilíaca izquierda, a este nivel, y luego vamos a descomprimir. Al descomprimir, el aire ubicado a este nivel va a irradiarse y luego se va a descomprimir en este lugar, en la fosa ilíaca derecha, a nivel de lo que es el apéndice secal, y va a causar un dolor contralateral a donde se ha realizado la presión, ¿no? La descompresión, perdón. Esto nos haría conllevar a pensar en que existe una irritación peritoneal, conllevando a pensar de que es positivo nuestro diagnóstico de apendicitis aguda. El signo de dumping, lo que es muy conocido por ustedes, los que han rotado en el área de cirugía del Hospital Regional de Pucallpa, lo hacemos también muchas veces. Vamos a hacer que el paciente tosa. Si la tos ocasiona un dolor en fosa ilíaca derecha, estamos pensando en un signo de dumping positivo, que conlleva a pensar también en una apendicitis aguda, ¿no? El signo de Donnelly es un dolor por la compresión sobre y por debajo del punto de McBurney, estando así la pierna derecha en extensión. Y aducción. Si hay un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, podemos estar pensando en apendicitis, principalmente en la apendicitis localizada retrosecalmente. La maniobra de San Martino, esta maniobra ya no se usa, no lo usamos ni en este hospital, y sé que no se usa a nivel ya nacional, debido a que se tenía que hacer una compresión a nivel de fosa ilíaca derecha y se tenía que hacer un tacto rectal y causaba un dolor en fosa ilíaca derecha. Si esto era positivo, si causaba el dolor, se pensaba en apendicitis aguda. Sin embargo, esto ya no se está usando, por la incomodidad del paciente, ¿no? Obviamente. Ahora, el score de Alvarado, que es muy usado por ustedes y también muy preguntado a nivel de los exámenes, tanto de residencia como del ENAM, este score de Alvarado, hay que recordar que en la actualidad ha habido un consenso en el 2017 y ha habido una modificación de este score de Alvarado y se ha eliminado el puntaje de neutrofilia. Sin embargo, en ustedes, en la vida diaria y para sus exámenes tanto de residentado como del ENAM, aún se considera un punto en el examen laboratorial de neutrofilia, ¿no? Así que considérenlo, pero para conocimientos básicos, cultura general, hay que recordar que desde 2017, este parámetro ya no se usa. Ahora, ¿qué puntos importantes tienen que conocer acá? El dolor en cuadrante inferior derecho y la presencia de leucocitosis son 2 puntos. Los demás valen 1 punto. Hay que recordar que este score de Alvarado tiene un valor predictivo negativo muy alto, casi en un valor del 92 al 95%. ¿Qué significa esto? Significa que mientras más puntos negativos salga, más nos aleja del diagnóstico. Por ejemplo, si tengo entre 0 a 4 puntos, sí nos aleja bastante del diagnóstico. Entonces hay que buscar otras causas, ya sea infección urinaria, ya sea litiasis renal, entre otros, ¿no? Sin embargo, si nos sale puntos muy altos, sí nos puede estar conllevando a pensar en en apendicitis y hay que referir al paciente, pero no nos diagnostica 100% la enfermedad, ¿me entiende? Ahora, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, los principales diagnósticos diferenciales que se pueden observar en los hospitales, principalmente infección del tracto urinario, por eso que en uno de sus primeros exámenes que se le tiene que realizar es el examen de orina. La litiasis renal también tiene un diagnóstico diferencial de alta incidencia. En mujeres, el quiste de ovario derecho con pedículo torcido y los embarazos ectópicos rotos. Es por eso que recordarán que durante su internado, durante su pregrado, siempre en paciente mujer en edad fértil, se le pide como examen de rutina el test de embarazo. Asimismo, existen otros diagnósticos y hay que recordar que la adenitis mesentérica es uno de los diagnósticos diferenciales principales en la edad pediátrica. En cuanto a los laboratorios, varía mucho cuando ya hay un diagnóstico certero y llegan a los hospitales de alta complejidad, donde se realizan las cirugías, ya le vamos a completar todos los exámenes prequirúrgicos de rutina. Sin embargo, ustedes en su puesto de salud, para referir, básicamente podrían pedir un hemograma completo para ver los leucocitos, ayudándonos un poco en el avance de los exámenes para el prequirúrgico, examen de grupo sanguíneo podrían tener, que casi todos los puestos de salud tenemos, y principalmente el examen de orina completo, ¿no? Sé que en los puestos de salud es medio complejo porque solo cuentan con tiras reactivas,
Sin embargo, podría ayudarlos a descartar si es que tienen duda, ¿no? Podrían descartar o confirmar diagnósticos diferenciales. El examen por imágenes, hay que recalcar principalmente de que el diagnóstico de apendicitis es netamente clínico. Sin embargo, si existen dudas, sí nos podemos ayudar de estos exámenes imagenológicos. La ecografía, uno de los principales exámenes y con mayor incidencia a nivel tanto de hospitales como de puestos, vamos a encontrar la presencia de estructuras tubular no compresible y peristálticas. Peristálticas, no va a haber peristaltismo. Las paredes van a ser gruesas, se van a encontrar gruesas. Algunas literaturas, la mayoría refieren mayor o igual a 7, mientras que otros dicen mayor o igual a 6. La presencia de coprolito, si encontramos un coprolito, este puede ser la causa, ¿no? Principalmente de obstrucción del apéndice, lo que podría estar causando la inflamación de esta. Por tanto, nos estaría conllevando a pensar que sí se trata de un cuadro de apendicitis aguda. Y para ver también la evidencia del líquido periapendicular o colecciones que ya nos estaría conllevando a pensar en complicaciones, ¿no? De apendicitis aguda. Ahora, si bien es cierto, debido a su alto costo, no se realizan cotidianamente las tomografías de abdomen. Sin embargo, si tenemos alguna duda, se puede solicitar. Hay que recordar que el gold estándar en cuanto a exámenes por imágenes para una apendicitis aguda es la tomografía de abdomen 100%, solo que no se usa de rutina porque es alto costo y no se cuenta en todos los hospitales. Sin embargo, pueden ayudar como gold estándar en todos los diagnósticos. O sea, la tomografía, si te dice que es apendicitis, es apendicitis. En cuanto al tratamiento, el principal tratamiento, el tratamiento de elección, cirugía, tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si ustedes están en su puesto de salud, ¿qué es lo que sí tienen que realizar? Referir al paciente en principal lugar, pero mientras tanto, mientras se está haciendo todo el papeleo, pueden ir realizando la reposición de líquidos, una buena hidratación al paciente. Recuerden que por lo menos acá en el hospital regional, cuando han rotado en cirugía pediátrica, lo primero que hacen con los niñitos también es lo hidratan muy bien, ¿no? En el adulto no hay mucha diferencia con eso, también una buena hidratación, corregir los trastornos ácido-base si es que hubiesen, iniciar antibióticos, si ustedes ya están confirmados, si el paciente tiene fiebre, ya pueden iniciar los antibióticos, refieren las literaturas aminoglucósidos, metronidazol o clindamicina, asimismo ampicilina, sulbactam. Como recordarán, acá en el hospital regional lo que principalmente usamos es amoxicilina con ácido clavulánico, así que es una buena relación de medicamentos o de antibióticos que podemos dar en estos pacientes. El analgésico no opiáceo, si están, en cuanto a los analgésicos, es un poco en duda este tratamiento. Si es que están en su puesto de salud, no pongan analgésicos, porque van a referir a su paciente, el paciente va a llegar al hospital y va a ser evaluado por un especialista. Si el especialista no nota clínica, va a retrasar su programación a sala. Entonces, no les den hasta que sea evaluado por un especialista. Si el especialista ya lo evaluó, si ustedes están trabajando en un hospital y ya ha sido evaluado por el especialista, y el especialista ya lo está programando a sala, ya confirmó el diagnóstico, ahí ya le pueden dar recién analgésicos, porque no vale de nada que esté teniendo dolor el paciente si ha sido diagnosticado, ¿verdad? Antipiréticos si fuese necesario. Y si el paciente ya está complicado, si llega a su puesto con más de 5 días, si llega sudoroso, diaforético, si llega con signos de sepsis, es recomendable ya ponerle una sonda vesical, si lo requiriese, sonda nasogástrica, entre otros. No depende la complicación de cómo les llega el paciente en su puesto de salud. El tratamiento, como les dije, principalmente es quirúrgico, lo que han visto mayormente, por lo menos acá en Pucallpa, la apendicectomía abierta, debido, y bueno, por tiempos de COVID, no se estaba practicando mucho la apendicectomía laparoscópica, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que la apendicectomía laparoscópica es la más recomendable, debido a su rápida evolución del paciente y que se puede dar de alta fácilmente, ¿no? Sin embargo, si no contamos con esto, como se ha visto en los tiempos de COVID, una apendicectomía abierta nos sirve de bastante ayuda y es el tratamiento de elección. Lo principal es sacar el apéndice, ¿verdad? En cuanto a las complicaciones postquirúrgicas, tenemos en el primer día postoperatorio la hemorragia, la evisceración por mala técnica y el hilio adinámico. En segundo o tercer día postoperatorio tenemos la dehiscencia del muñón apendicular, la presencia de telectasis que causa fiebre, neumonía o fístulas fecales. En el cuarto o quinto día postoperatorio tenemos la infección de la herida. Como complicación en el séptimo día postoperatorio ya tenemos la presencia de abscesos intraperitoneales. ¿Qué va a causar
picos de fiebre en el paciente. En esto solamente netamente como cultura, para que tengan conocimiento de ello, ¿no? En cuanto al pronóstico, el pronóstico de un cuadro de apendicitis aguda va a depender de diferentes criterios, pero principalmente va a depender del diagnóstico precoz, cuándo ha sido atendido el paciente. Así que entre los factores que incluyen la mortalidad, la edad del paciente, recordemos que es muy raro que un paciente anciano presente apendicitis aguda. Sin embargo, si es que lo presenta, tiene mayor porcentaje de hacer la complicación de apéndices perforados, ¿verdad? Y esto va a conllevar a peritonitis. La perforación antes del tratamiento quirúrgico también influye mucho en la mortalidad, debido a que es una de las mayores complicaciones. Y no es lo mismo una perforación localizada una perforación que causa una peritonitis localizada que otra que ha causado una peritonitis generalizada, ¿verdad? La demora en el diagnóstico es fundamental porque de acuerdo a eso se van a encontrar los estadios del apéndice, ¿no? Y las complicaciones que esto pueda conllevar. La presencia de peritonitis, como les vengo mencionando, y esto nos va a conllevar a la presencia de sepsis. Acá tenemos un estudio que se ha encontrado de la tasa de mortalidad y podemos ver que la incidencia principal es en la demora del diagnóstico. Si es que tuviesen alguna pregunta, la podrían realizar. Y si no, ya para culminar, recordarles principalmente si tienen un paciente que ha iniciado su dolor en fosa, bueno, se ha iniciado en epigastrio o en mesogastrio y ha luego localizado o ha realizado la cronología de Murphy y se ha localizado el dolor en fosa ilíaca derecha, si es que no tiene hambre, si es que el dolor ha ido aumentando de intensidad, si se ha asociado a fiebre, hay que referir al paciente, no le pongan analgésico. Y sin embargo, hacerles recordar que si el paciente inicia su dolor en fosa ilíaca derecha, no descarto cuadro pendicular, no vayan a creer que, no inició en epigastrio, entonces, o en la boca del estómago, como ellos dicen. Entonces, no es apendicitis, no. Hay pacientes en poco porcentaje, pero también se ha visto pacientes que inician su dolor directamente en fosa ilíaca derecha y que, lo que sí, no tienen hambre, el dolor ha ido aumentando de intensidad, y si sigue el tiempo y llega con 3 días de enfermedad, ya se va a asociar con fiebre, ya hay que ir pensando en un cuadro pendicular. Si le hacen las maniobras y le encuentran McBurney positivo, Bloomberg positivo, Dundee positivo, Robin positivo, ya hay que relacionar, ¿no? Que el paciente puede estar cursando con un cuadro de apendicitis aguda. ¿Y qué tienen que realizar ahí? Su referencia a un hospital de mayor complejidad para el tratamiento principal, que es la cirugía. No le estén dando analgésicos a su paciente y haciendo demorar la referencia. Refieren a su paciente y diagnostiquen a tiempo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias, les agradecemos su presencia y nos estamos viendo.